Muy buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar. Qué bueno poder compartir este tiempo. El primer tiempo del día lo podemos compartir nosotros delante de la presencia del Señor. Bueno, vamos a orar para entrar en el tema, en la enseñanza del día de hoy. Siempre que vengamos a la presencia del Señor, siempre debemos o tenemos que aprender algo. Algo debemos aprender. No solamente venir delante de Él, la oración es maravillosa, tenemos que orar sin lugar a dudas, pero leer la Escritura, analizar la palabra, interiorizarla, wow, eso es la estructura interior de nuestras vidas. Oremos al Padre. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, bendito seas, Dios, por siempre, por el ayer, por el hoy y por el futuro, por el presente y por el futuro, por siempre serás bendito Dios. Nadie como tú, Señor, solo tú eres digno, solo tú eres el Altísimo, solo tú eres el único y sabio Dios. No hay nadie como tú, Señor. Lo demás son habladurías de humanos, pero tú eres el único, Señor, que te has mostrado a todos y cada uno de nosotros. Tu palabra es bendita, tu palabra es alimento, tu palabra, Señor, es riqueza para nuestra vida. Hoy te bendecimos, hoy adoramos tu nombre, hoy reconocemos una vez más que tú eres el Señor de nuestras vidas. Así lo reconocemos. Nosotros vivimos, Señor, bajo tu cobertura y caminamos bajo el cuidado, bajo el amor, la misericordia, el perdón que viene de ti. Gracias te damos, Dios, en este día maravilloso. Hoy es un día maravilloso. Aquí en la capital, Señor, en Colombia, hay un día esplendoroso, un día lleno de sol. A veces, Señor, amanece un poco oscuro, pero siempre tú le das esa luz que el día necesita para poder seguir adelante. Caminamos, Señor, porque tú nos permites hacerlo y porque tu amor y tu misericordia nos mantiene de pie. Gracias te damos, Papito Dios, gracias. Gracias por este día, por todas las personas que están alrededor nuestro en este momento escuchando esta palabra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, un cafecito para este día, para empezar el día, viene muy bien. Venimos trabajando un tema muy interesante. Yo les decía una secuencia que en algún momento yo escuché de alguien y quedó en mi vida y la he venido desarrollando. Y aprovecho el devocional para desarrollarla, me siento a estudiar todos los días y es muy interesante porque son 5 temas que afectan directamente nuestra vida. Yo he titulado este estudio Camino para llegar a la paz. Ya hoy vamos en el cuarto estudio, el cuarto día sobre eso. Recuerden ustedes que la propuesta era esta, que la paciencia es el alimento de la tolerancia. La tolerancia es el alimento del amor. Y el amor es el alimento del perdón. Y el perdón es el alimento de la paz. Ese es el esquema que nosotros llevamos en este momento. Quiero que vayamos hoy al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si no se arrepiente, perdónale. Wow. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, mire usted, si perdonamos a los hombres las ofensas,
el Señor perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso es algo como recíproco, ¿cierto que sí? Entonces debemos entenderlo. Entonces, hoy vamos a ver que en el perdón hay dos elementos básicos y fundamentales, que es la culpa y la pena. La culpa y la pena. Siempre cuando alguien comete un desafuero, tiene que solucionar estas dos partes. La culpa, el perdón, y el perdón, mis amados, a la hora de la verdad, es no tomar en cuenta la culpa. Bueno, entonces, el perdón, les decía, es no tomar en cuenta la culpa. Cuando perdonamos, no tomamos en cuenta la culpa. Y si no la tomamos en cuenta, pues lo más seguro es que no vamos a aplicar ninguna pena. Entonces, no lo olviden, perdón es no tomar en cuenta la culpa de alguien que vino contra nosotros o contra alguien, ¿cierto? Pero tenemos que entender algo también muy bonito y muy importante en este proceso, y es la clemencia, porque todo aquel que comete un desafuero, que es culpable, puede aparecer la clemencia, que es perdonar la culpa. Perdonamos la culpa y, como dijéramos, por benevolencia, por bondad, perdonamos la culpa. Y es por el amor de quien perdona. Ese es el fundamento, no lo olviden. La clemencia es perdonar la culpa y la pena, porque todo aquel que hace algo es culpable y es digno de una pena. Pero si olvidamos el asunto, el problema, el pecado, y no aplicamos pena, eso se llama clemencia. Clemencia, no lo olvidemos, y eso es lo que clamamos nosotros al Señor, que tenga clemencia de nosotros, que ni siquiera se acuerde de nuestros pecados. Y Él lo dice: no me acordaré más de vuestros pecados, porque yo los lanzaré todos al fondo de la mar, dice el Señor. Que ese es algo ahí teológico muy interesante. En alguna oportunidad alguien me lo preguntó: pero si Dios es el eterno presente, el Dios que todo lo sabe, ¿cómo es que Él dice no me volveré a acordar? ¿Cómo es que Dios no se acuerda si Él es el eterno presente? Precisamente porque es Dios y a Él no le interesa. Los pecados quedan allá sepultados en el fondo de la mar, dice el Señor, y nunca más me volveré a acordar de ellos. Él sí puede hacerlo porque es Dios. Y nosotros aprendemos sin lugar a dudas de Él. Mire, mis amados, si alguien nos ofende a nosotros, si alguien viene y nos hace algún daño, sin lugar a dudas, merece una culpa y merece también un castigo por esa culpa, que vamos a llamar pena. Merece una pena. Si la culpa es leve, entonces la pena será leve. Debe ser proporcional. Por ejemplo, alguien viene y me ofende, entonces yo digo, no vuelvo a hablar más con esa persona. No me interesa estar al lado de esa persona. Entonces lo borro de mi lista y lo borro de mi celular. Es algo bueno, está bien. La pena es leve, no hay ningún problema. Pero si la culpa es grave, si alguien viene con algo grave contra mí, ¿cierto? La aplicación de la pena ya no me corresponde a mí, ya le corresponde a una autoridad. Por decir algo, alguien viene y ¿qué te digo yo? Como decimos en el argot popular, me tumba una plata. Bueno, yo puedo ir a la autoridad, decir: mire, este señor, pongo la denuncia, la demanda, yo no hago nada, solamente la autoridad es la que va a actuar. Espero estarme haciendo a entender. Ahí ya no nos corresponde a nosotros hacer justicia por nuestra propia mano. Si yo
digo contra esa persona, le voy a hacer tal cosa, entonces estoy devolviendo mal por mal. Y cuando nosotros devolvemos mal por mal, eso se llama venganza, venganza. Y eso no nos corresponde a nosotros. ¿Saben por qué, mis amados? Porque la venganza no es nuestra. La venganza es de Dios. Él lo dijo, mía es la venganza, no es problema nuestro. Por eso no debemos mortificar nuestra vida, no debemos mortificarla. Él lo dice, mía es la venganza. Wow, wow. Entonces, mis amados, si termina siendo injusta, más injustas, entonces si hay más injusticia va a aparecer el odio. Si nosotros tomamos en nuestras manos la justicia, entonces en algún momento podemos nosotros estar generando odio, en algún momento. Cuidado, cuidado, mis amados, porque el odio es lo contrario al amor. Y el odio nos lleva a nosotros al rencor y nos lleva a nosotros a la venganza. Y eso no está bien, eso nos hace a nosotros indignos, indignos, indignos. Y yo diría que eso tiene una relación directa con ser egocéntricos, egoístas. Cuando nosotros creemos que podemos, nosotros, por ser yo quien soy, entonces yo no admito ningún ataque contra mí, entonces yo tomo venganza por mi propia mano, siento que yo puedo hacerlo. Mire, el odio, alguien lo dijo, no tengo ni idea quién lo dijo, yo voy tomando notas, oigo hablar a alguien y voy tomando notas. El odio, dice que el odio es amor exagerado a nosotros mismos. El ego, de ahí de ego, egocéntrico, egoísmo. Acuérdense ustedes, entonces, cuando yo genero odio, yo lo que estoy haciendo es poniéndome yo mismo, yo, el ego, por encima de las cosas. No, el odio no puede estar en nuestros corazones. Y mire, alguien decía también algo muy acertado, que sufre más el que odia que el odiado. A veces generamos odio contra alguien y ese alguien a lo mejor ni cuenta se da, ni lo sabe, pero nosotros por dentro seguimos masticando ese odio. Entonces no olvidemos, mis amados, que esto es un proceso. Lo que estamos nosotros analizando es el proceso de las cosas. Acuérdense ustedes, la paciencia. Hablamos de la paciencia, hablamos de ella, viene de paz. Entonces hablamos de ella porque la paciencia es la que va a alimentar la tolerancia. La tolerancia es la que va a alimentar el amor. ¡Qué cosa tan tremenda! Esto hablamos, la tolerancia, la paciencia y la tolerancia es la que hace que el amor fluya dentro de un matrimonio, dentro de una relación interpersonal. Y el amor es el que alimenta el perdón. Perdonamos por amor. ¿Por qué cree que el Señor Jesús fue a la cruz? Por amor, para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que el castigo que estaba sobre nosotros fuese quitado. ¡Wow! Esa es la justicia del Padre, porque había que hacer justicia. El hombre pecó contra Dios en el huerto del Edén y había una justicia pendiente, la justicia del castigo eterno, pero no. El Señor dice, yo les voy a proporcionar el perdón. ¡Wow! Y ahí viene el sacrificio de la cruz. Entonces, el perdón al final, mis amados, es el alimento de la paz, sin lugar a dudas. Pero, ¿de dónde realmente nace el perdón? Según el esquema que nosotros vemos, el perdón nace de la paciencia, la tolerancia y del amor.
¿Cómo vamos a perdonar si no hay paciencia? ¿Cómo vamos a perdonar si no hay tolerancia? ¿Cómo vamos a perdonar si no se ha generado amor en cada uno de nosotros? Miren ustedes, nosotros perdonamos a nuestros hijos. ¿Por qué perdonamos a nuestros hijos? O hay alguien que le guarda odio a un niño de 8 años, 9 años porque hizo una pilatuna, entonces lo odia. No, los perdonamos porque los amamos. Perdonamos a nuestros hijos porque los amamos. Nosotros debemos cada día parecernos aún más a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial perdona la gran culpa. Él es magnánimo, el que perdona la gran... Y nosotros tuvimos culpa. Claro que sí, éramos tan pecadores como el más vil y sucio pecador que pueda existir, el criminal más criminal. No, es que yo no soy como él. Todo el pecado es pecado, sea grande, mediano, pequeño, es pecado. Cuando violentamos las normas de Dios, de alguna forma es pecado. Y tan pecado es decir una mentira que puede causarle daño a alguien como aquel que va y arremete violentamente, físicamente contra alguien. Entonces, es que ahí es donde podemos caer en el error de que hay pecado mortal y pecado venial. No. El pecado es pecado, llámese como se llame. Entonces, tenemos que aprender, mis amados, a ser clementes, a tener clemencia en el corazón para perdonar a las personas que nos hacen daño. La clemencia es perdonar la pena o el castigo que alguien merece. Claro que sí, Dios fue clemente con nosotros, aplicó su clemencia infinita en su corazón contra la raza humana, por la raza humana. Él perdonó la pena y el castigo. Nosotros, como padres de familia, mis amados, tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón. Y si nosotros les enseñamos a pedir perdón, ellos aprenden a perdonar. Tienen que aprender, a nuestros hijos aprenden a perdonar. ¿Pero cómo? Enseñándoles a pedir perdón. Cometieron un error, hijo, pídele perdón a tu mami. Hijo, pídele perdón a tu papi. Pídele perdón a tus hermanos si hiciste mal lo que hiciste mal. Si ellos aprenden a pedir perdón, entonces ellos van a aprender después a perdonar. El perdón, mis amados, se relaciona muy de cerca con la justicia. Acuérdense ustedes, muy de cerca. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con nosotros? Aplicar justicia. Y en la justicia que el Señor nos aplicó a nosotros, nos conmutó la pena, nos perdonó. Nosotros fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Allá quedaron todos tus pecados, allá están clavados en la cruz del Calvario. Y están también los míos, y están los de todo el resto de la humanidad. Porque el castigo, quien pagó, quien sufrió el castigo, llevó los pecados de todos y de cada uno de nosotros. Es algo que solamente el amor infinito de Dios puede hacerlo. Entonces, no olvidemos que el perdón va de la mano con la justicia. Y muchas veces, mis amados, quienes más nos ofenden son las personas que están cerca de nosotros. Las personas que son nuestros amigos, en quien hemos puesto la confianza. Es difícil que muchas veces olvidemos algo porque yo confié en mi amigo, yo confié en mi esposa, yo confié en mi esposo, dirá la mujer, y me traicionó. Eso duele mucho, mucho. No es lo mismo que alguien que trabaja con uno, que está afuera, pero las personas más cercanas producen más dolor. A propósito de lo que hablábamos de que debemos enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón para que ellos aprendan a perdonar también. Mire, si el hijo pierde el año por flojo, porque no quiso estudiar, tuvo alguna cuestión, pues bueno, los papás lo perdonan. El papá no va a decir, no, yo nunca te perdono, vete de mi lado. No, el papá perdona. Bueno, ¿qué hacemos? El chino perdió el año, ¿qué podemos hacer? Uno como padre, uno perdona,
Pero uno tiene que aplicar una corrección. Claro que sí, tiene que aplicar. Esa ya es la justicia. Y aplicamos la corrección ¿para qué? Para que él aprenda a ser responsable por sus actos. Eso no es venganza. No es que la venganza como me perdió el año, yo ahora no, nunca podemos tomarlo en ese sentido. Es un castigo justo, no para destruirlo, sino para que él aprenda algo importante. No es que él merece un castigo, sino que el hijo entienda el amor del padre por haberlo perdonado. Si yo te perdono, hijo, pero el castigo viene. Entonces el hijo se va a sentir bien de saber que, bueno, perdí el año, pero mi padre me perdonó, me toca cumplir un castigo. Esa es la parte interesante, porque a veces solamente queremos es castigar, castigar y castigar. No, seguimos amándote, no te odiamos, ni mucho menos nada por el estilo. Entonces les decía que entre más cercano es el ofensor, mayor el dolor. Y recobrar la confianza es todavía un poquito más difícil. El tiempo nos ayuda a nosotros a que esa confianza que habíamos puesto en una persona que cometió un error contra nosotros, el tiempo es el que hace que la confianza vuelva nuevamente y se olvide la ofensa. Y algo que no debemos olvidar, porque tiene que ver con el olvido, el perdón va unido al olvido. Después de perdonar, tenemos que olvidar, mis amados. No olviden que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Va unido el perdón al olvido. Quien prefiere olvidar, para no perdonar, wow, su herida permanecerá abierta. Y dice, no, yo no lo perdono, pero yo no olvido. Entonces hay esa expresión, yo perdono, pero no olvido. U otros que dicen, no, yo olvido, pero no perdono. En cualquiera de los dos casos, la herida, mis amados, estará abierta. La herida estará ahí permanentemente y aun cuando no crea la persona, la herida sangra. Entonces, nosotros tenemos que desechar todo aquello que nos imaginamos a veces que puede estar sucediendo con la otra persona. Toda esa imaginación nos lleva a nosotros a interpretar por qué a veces las personas hacemos cosas sin darnos cuenta y ofendemos sin darnos cuenta, porque decimos algo inapropiado en el momento inapropiado. Pero entonces viene la imaginación. Alguien llama a la imaginación la loca de la casa. Se suelta la loca de la casa y empezamos a imaginar cosas. Entonces tenemos que desechar esa imaginación y empezar a analizar para poder ver qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Y nosotros, al perdonar, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros y tenemos que ser realistas. Tenemos que entender que nosotros también somos necesitados de perdón. Sin lugar a dudas, eso es que, es que yo no tengo. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Ustedes se acuerdan de ella? Bueno, acuérdense que el hijo mayor que estaba en la casa, cuando llegó el hijo que tiró todo lo que el padre le había dado, lo malgastó, se fue de parranda con sus amigos. El hermano mayor, él no puede perdonar. Él no pudo perdonar a su hermano, no lo pudo perdonar. ¿Por qué? Porque él mismo se autoconsidera que no es necesitado de perdón.
Él se considera, no, yo no necesito perdón de nadie. Yo aquí en la casa, yo me he portado bien, he estado siempre en la casa de mi padre. Si yo no tengo nada de qué arrepentirme. No es posible, no es posible, dicen los italianos. No es posible. No es posible, mis amados, porque consciente o inconscientemente causamos problemas. A veces dándonos cuenta o a veces sin darnos cuenta. Entonces nosotros permanentemente todos necesitamos del perdón. A veces decimos cosas o hacemos cosas que sin lugar a dudas ahí entra el perdón de Dios. Tenemos que ir primero a pedirle perdón a Dios para después ir a pedir perdón a alguien más. Entonces el hijo mayor de la casa dice, no, pero yo he estado siempre aquí en la casa de mi padre, me he portado bien, no le he puesto problemas a mi papá, no como este que se fue y hizo sufrir a mi papá y todo eso. Entonces yo no tengo nada de qué arrepentirme. Ay, el Señor don bueno, pues. No hay ni uno bueno, dice la palabra. No hay ni uno, ni uno. Todos somos pecadores, todos faltamos, todos en algún momento entristecemos a nuestro Padre Celestial, sin lugar a duda. Por eso, cuando nosotros podemos entender, mis amados, que somos pecadores, todos somos pecadores y todos somos necesitados de perdón, del perdón de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, que somos necesitados del perdón de Dios, del amor de Dios, entonces ahí será fácil para nosotros perdonar a los demás. Si el Señor no está en nuestro corazón, es muy, muy difícil. Nosotros tenemos que perdonar, tenemos primero que ser perdonados. Y nosotros fuimos perdonados. Por la cuenta nuestra se pagó en la cruz del... Ya está paga la cuenta. Vamos a mandar la mano al bolsillo para pagar la cuenta. Y alguien, no se preocupe, ya la cuenta está pagada. No, pero ¿a qué hora? La cuenta nuestra se pagó en la cruz del Calvario. Allí fuimos perdonados. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos ese perdón que pagó, esa cuenta que debíamos haberla pagado nosotros allá en la cruz del Calvario, la pagó nuestro Señor Jesús. ¡Wow! Eso es algo extraordinario. Y nosotros tenemos que tomar esa cuenta, ese pecado que fue perdonado, tenemos que tomarlo. Yo fui perdonado. Sí, que cometí cosas, cometí crímenes, robos, no importa el pecado que hayas cometido. De pronto quedará pendiente la pena social, porque la sociedad tiene su justicia y castiga, pero yo ya sé que Dios me perdonó. Si yo me muero ya en 2 minutos, yo sé ya para dónde voy. Eso tenemos que ser muy claros. Entonces tenemos que ser perdonados, saber que fuimos perdonados para nosotros poder perdonar. El soberbio cree que no, el soberbio se ama a sí mismo. El egocéntrico, el soberbio se ama a sí mismo y cree que no, que yo no necesito de perdón. ¿De qué? ¿Yo qué? ¿A quién tengo yo que pedirle perdón? Esa soberbia, ese se ama a sí mismo y cree que nunca necesita perdón. Considera que no necesita perdón, entonces nunca va a pedir perdón por eso. Perdonar, mis amados, perdonar. Por eso seguimos la línea. ¿Recuerdan ustedes? Perdonar es amar intensamente. Eso significa perdonar. Cuando empezamos la enseñanza, en el tablero estaba este número. ¿Qué quiere decir ese número? Y el Señor dijo que debemos perdonar ¿cuántas veces? Cuando le pregunta a Pedro, porque es la ley. No, el Señor le dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. Pero no es sumar 70 veces 7, no, es 7 a las 70. Entonces, 7 por 7, 49. 49 por 49, 1600. 1600 por 1600, así es. 70 veces el 7 elevado a las 70 veces 7. Así debemos perdonar. No olviden este número. 70 veces 7. 7 a las 70. Padre bueno, Señor amado,
Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, queremos sentir en nuestro corazón, en nuestro ser interior, que tú nos has perdonado. Hemos cometido pecados, Señor, pero sabemos que tú nos perdonaste en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, bendecimos y saludamos a todos aquellos que están unidos en familia en este momento. ¡Wow! Aprendiendo de ti, Padre. Saludamos a la familia Dufo, Señor, ahí está toda la familia alrededor de su televisor, Señor. A la familia a Guerrero, a Moisés, a Rocío, a Daniel, a todos allí en esa preciosa casa. Una casa, Señor, llena de tu presencia y de tu amor. Así lo declaramos y así es y será por siempre. Bendecimos la vida de Hilda, Señor, allí en su casa. Guárdala, Padre, dale permanentemente de tu amor y de tu presencia, Señor. Carolina, la saludamos también en este día, la bendecimos. A Jefferson, allí en Puerto, en norte de Santander. ¡Wow! Un obrero esforzado y valiente, Señor. Guárdalo, bendícelo, dale de tu palabra, de esa palabra contundente, que el que la oiga caiga, Señor, rendido por esa palabra a tus pies preciosos. Señor, bendecimos la vida de Amparo, de Guillermo, de este par de abuelos preciosos y queridos. Bendícelos, Señor, con toda bendición. Bendecimos la vida de Rodolfo, de Quique. Oh, Señor, bendícelo allí donde está en su trabajo, en su labor. Bendice su matrimonio, a su esposa, su casa, Dios. Cada día una persona noble, Señor, y cada día crece contigo permanentemente. Igualmente bendice la vida de Camilo. Señor, quedó viudo hace poco, pero tú eres el Dios de toda compañía. Tú eres el Dios que camina con nosotros. Bendícelo en este día. Bendice, Señor, nuestro país, Colombia amada. Bendícelo, Señor. Aquel malo, aquel que quiere sembrar la violencia, Señor, quítalo. Quítalo del medio. Sepáralo, Señor. Confunde la mente de esas personas. Aquellos que quieren desorganizar, Señor. Que hay dificultades y problemas, lo sabemos. No es el país perfecto ni es el gobierno perfecto. Pero caminamos hacia allá, cada día ir madurando como sociedad. Bendice a Colombia. El malo, el violento, aplica la justicia, Señor. Y aquellos que utilizan la justicia para hacer el mal, Dios, cae sobre ellos, manda sobre ellos, Señor, tu palabra. Manda sobre ellos tu justicia. No hay nada como tu justicia, Padre. Bendice al señor presidente, bendícelo, dale autoridad en su palabra, pero también dale sabiduría. Y bendice, Señor, al presidente de los Estados Unidos. Lo que allá suceda nos afecta a nosotros. Y él ha sido hasta el momento un hombre que habla de ti, que promueve, Señor, el evangelio. Padre, gracias por ese hombre. Bendícelo y guárdalo. Bendícenos a todos hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Nos volvemos a ver, mis amados, el domingo, 10 de la mañana. Tendremos nuestra reunión. Acompáñenos en nuestro culto de mañana de bendición. Igualmente, el devocional hasta el otro martes. Nos volvemos a ver, pero no olvides la palabra, lee la palabra y vuelve sobre las enseñanzas, vuelve, ahí te quedan, están en YouTube, están en Facebook y ahí te quedan en WhatsApp. Dios los bendiga, mis amados, que tengan un poderoso día. Gloria a Dios.